Capítulo 12. La belleza del Dios interior. En el último capítulo hemos contemplado la mezcla de lo ordinario y lo extraordinario en la vida de Madre Teresa, ordinaria en sus dones humanos, pero extraordinaria en los retos que afrontó en la llamada que recibió en su edad madura. También hemos identificado sus convicciones de fe, nacidas de la gracia recibida en el tren como entrada a su transformación y luz. Antes de examinar las prácticas espirituales mediante la que profundizó la gracia del encuentro, prácticas que nosotros también podemos utilizar, detengámonos un momento a contemplar con mayor detenimiento los frutos de su gracia transformadora. No solo queremos comprender cómo Madre Teresa llegó a ser la persona que era, sino considerar precisamente qué había alcanzado Dios en ella. Demos un paso atrás y observemos el florecimiento pleno de su gracia, el panorama completo de la bondad y la bendición que Dios obró en ella, y por inferencia que Dios puede obrar en toda vida que se le entregue. Si Jesús pudo decir sin exageración que sus discípulos realizarían las mismas obras que Él, las mismas obras vistas en sus discípulos a lo largo de los siglos, tampoco exageraba Madre Teresa al mantener que la gracia que recibió y la santidad que produjo en ella iban dirigidas tanto a nosotros como a ella misma, que también nosotros podemos conseguir las mismas obras y alcanzar la misma transformación en medio de nuestro Calcuta particular. Su vida pinta un cuadro claro y convincente de cuánto es capaz de lograr la gracia y la plena belleza de la santidad que genera. Sé mi luz. Antes de examinar con mayor detalle el fenómeno de Madre Teresa y la luz que veíamos en ella, es preciso que nos preguntemos si no estamos atribuyéndole sin advertirlo una bondad y una luz que solo pertenece a Dios. La respuesta es sencilla: no. No hay contradicción ni competencia entre la luz de Dios y la luz que veíamos en ella. En lugar de exaltar a Madre Teresa, el mismo Dios era exaltado en ella. Era su luz la que contemplábamos en ella. Al igual que la Virgen María, Madre Teresa no estaba magnificando su alma, sino a su Señor. La belleza del alma de Madre Teresa le corresponde toda a Él más que a ella, y a nosotros más que a ella. Su belleza refleja la dignidad de nuestro papel como portadores de Dios, y nuestro pleno potencial como templos vivos. ¿Podría nuestra sorpresa por la obra de Dios en Madre Teresa o en los santos ser el resultado de que no conocemos las Escrituras ni el poder de Dios? ¿No prometió Jesús que el que creyera en Él hará las obras que yo hago y hará aún mayores que estas? Este fue el mandato de Jesús a Madre Teresa, que fuera su resplandor ante los pobres y su luz en un mundo de oscuridad. Y ella lo hizo, o Él lo hizo en ella. Madre Teresa cumplió su mandato magnificante, brillando con la luz y el resplandor de Dios ante el mundo. La gente experimentaba en su presencia un inesperado estremecimiento de gracia y una nueva sensación de cercanía con Dios. Estos momentos de iluminación no sucedían solo en su presencia física, sino con la misma frecuencia cuando se leía sobre ella o se la veía en una película. Malcolm Muggeridge contó la historia de un hombre que le escribió para darle las gracias por su libro sobre Madre Teresa. Sucedió que recogió por casualidad un ejemplar abandonado en el último piso de su edificio de oficinas, a donde había ido para suicidarse. El impacto inesperado de esas páginas dio a un hombre desesperado una razón para vivir. Al escuchar a Madre Teresa hablar, la gente se conmovía a menudo hasta las lágrimas. A veces ocurría incluso cuando no se entendían sus palabras. Tuve la oportunidad de traducir a Madre Teresa cuando habló en algunas de las grandes parroquias de Roma. Con frecuencia, mientras todavía hablaba y antes de que yo hubiera comenzado a traducir, me percaté de que ya había gente llorando, solo por escuchar su voz y estar en su presencia. Su mensaje contenía un poder evidente que no solo atraía a los pobres y los devotos, sino a los auditorios más diversos. Entre quienes acudían a escucharla se encontraban personas cultas, influyentes e incluso agnósticas. En sus palabras parecía haber unción, un magnetismo invisible que arrastraba a la gente hacia Dios,
incluso a los que aparentaban ser más duros de corazón. Una vez a mediados de la década de 1980, un joven vino a visitar nuestra comunidad de sacerdotes en el South Bronx. Nos habló con bastante franqueza de su vida anterior como mensajero de la mafia, transportando armas y drogas por la costa oeste. Continuó contándonos su conversión inesperada que atribuía enteramente a Madre Teresa. Iba conduciendo por la autopista una mañana en San Francisco con una carga de mercancía ilegal, cuando de pronto su emisora de música favorita interrumpió la programación. Madre Teresa estaba en la ciudad, anunciaron. Estaba visitando San Francisco después de que le hubieran concedido el premio Nobel y el alcalde estaba a punto de ofrecerle la llave de la ciudad. Las emisoras de radio locales estaban retransmitiendo la ceremonia en directo, incluido el discurso de Madre Teresa al pueblo de San Francisco. El joven continuó conduciendo, cada vez más enfadado por haberse quedado sin su música, y todo por culpa de una monja. Como no logró encontrar una cadena que no retransmitiera la ceremonia, decidió esperar a que terminara. Antes o después, esa monja desconocida dejaría de hablar y podría disfrutar otra vez de su música. Así pues, siguió conduciendo sin tener ni idea de quién era Madre Teresa y sin prestar atención a lo que decía, solo enfadado porque fuera quien fuese, estaba interrumpiendo su vida. Inesperadamente, transcurridos algunos minutos, empezó a sentir que le invadía una extraña sensación. De pronto, las lágrimas anegaron sus ojos. Continuó conduciendo, pero la sensación de su corazón iba en aumento y enseguida se encontró sollozando irrefrenablemente. Acabó saliendo de la autopista, detuvo el coche y expulsó entre lágrimas todo el dolor y la oscuridad de su alma. Una vez que hubo terminado esta intensa experiencia, sintió que había ocurrido algo profundo. Se sintió limpio y nuevo, y cambiado de algún modo. Fue a su casa, llamó por teléfono a la emisora de radio y preguntó el nombre de la persona que había escuchado hablar en el ayuntamiento. Cuando le dijeron que era Madre Teresa, replicó: ¿pero quién es? Se lo explicaron como mejor pudieron y a petición suya le dijeron dónde se encontraba. El joven se dirigió al convento de las hermanas, tocó el timbre y para su sorpresa enseguida lo condujeron a conocer a Madre Teresa en persona. Nos dijo que no podían haberlo recibido con mayor esplendor si hubiera sido el mismo alcalde. Vació su corazón ante Madre Teresa, quien lo envió a confesarse. Más tarde el joven continuó cambiando su vida. Todo esto solamente por la unción de su voz. A veces se producían respuestas similares en personas con solo escuchar su nombre o ver su imagen. Por ejemplo, en un experimento del que informó la prensa nacional, los voluntarios de un laboratorio registraron ondas alfa simplemente con la mención de su nombre. También recuerdo aquella vez que acompañé a Madre Teresa en un vuelo de Calcuta a Bombay y observé cómo empresarios hindúes y musulmanes con sus trajes de 3 piezas comenzaban a salir del avión y se daban cuenta en el último momento de la presencia de Madre Teresa a bordo, sentada al lado de la puerta. Se sorprendieron mucho por su presencia, pero todavía más por el repentino humedecimiento de sus ojos mientras se afanaban en buscar fotos de sus hijos para que Madre Teresa las bendijera. Esta respuesta se producía no solo en personas de fe, sino a menudo en otras que no tenían ningún credo. Poco después de haber recibido el premio Nobel, el artículo de portada de la revista Time hablaba de un joven, un atleta apasionado, que después de leer acerca de Madre Teresa, se había dado cuenta, en contra de sus convicciones sostenidas durante mucho tiempo, de que tiene que existir Dios. Hasta entonces, todos los argumentos habituales para la existencia de Dios no le habían hecho mella, pero el resplandor de su rostro, el amor de sus ojos y la belleza de su vida fueron algo diferente. Lo abandonó todo, amigos, carrera y futuro, y entró en un monasterio. Relatos similares abundan, y aunque la mayoría no se contarán nunca, una cosa permanece clara. En medio de nuestras vidas apresuradas y llenas de inquietudes, en medio de un mundo distraído, autocomplaciente
y a menudo ensimismado, Madre Teresa se abrió paso y Dios y la bondad con ella. Incluso en la noche dicha. La presencia de Dios en su interior llenó a Madre Teresa de una dicha y una energía contagiosas. Una dicha que venció el dolor de su oscuridad, como más tarde testificaría. Una dicha que impidió que incluso sus colaboradores más cercanos sospecharan de la existencia de su noche interior. En Calcuta, como en otros lugares, tuve la ocasión a menudo de aguardar a Madre Teresa mientras compartía una comida con sus hermanas y de escuchar los sonidos de la risa y la alegría provenientes de su refectorio, de las jóvenes que se habían unido a Madre Teresa en no poseer nada salvo al mismo Dios, en levantarse todas las mañanas a las 4, en pasar los días lavando leprosos y cuidando a los moribundos, y en renunciar a la radio y a la televisión, así como las comodidades materiales que nuestra cultura considera esenciales. Era evidente que la dicha de Madre Teresa procedía enteramente de su interior y no estaba ligada a las circunstancias. Esta dicha en medio del sacrificio era un claro signo de su arraigo en Dios, incluso en la noche de su comunión con aquel cuya dicha consiste en amarnos. Divinización. Madre Teresa parecía habitar otro reino, inclinado hacia Dios y bañado en paz. Al sentir la presencia divina en ella, la gente se apiñaba a su alrededor donde quiera que fuera, no tanto para llegar a atisbar a una celebridad, sino para empaparse de la bondad y amor que emanaban de ella. ¿Cuántos de nosotros, yo mismo incluido, después de contemplar la bondad divina en Madre Teresa, incluso desde lejos, como hice al principio en una librería romana, hemos tenido sentimientos similares a los narrados por esta mujer pintora y madre de 6 hijos? Siempre quise tocar a Madre Teresa, como la mujer que sufría hemorragias del Evangelio de San Lucas, que se abrió paso entre una muchedumbre sofocante para tocar el borde de la túnica de Jesús. Yo quería agarrarme de la santa piadosa de Calcuta. Mi cuerpo no estaba quebrado, pero mi espíritu necesitaba un estímulo divino. Razoné que si tan solo podía tocar a Madre Teresa, algo en su santidad se me pegaría. Algo de su santidad se me pegaría, entrando en mi alma. Algo de su santidad se me pegaría, entrando en mi alma. Esta ambición se convirtió en mi ferviente plegaria durante el día y en mi sueño durante la noche. ¿Cómo explicamos estas experiencias de lo inefable que ocurrían alrededor de Madre Teresa? Esta sensación de lo divino tan a mano, esta transformación que no solo ocurrió en ella, sino a través de ella. ¿Qué era este poder de cambio, esta habilidad para traer el cielo no solo a la tierra, sino incluso al infierno que era Calcuta? ¿Cuál era el significado de su atractivo y su extraordinaria transformación? ¿Cuál fue el proceso por el que la hermana Teresa llegó a convertirse en Madre Teresa? Al final, todo se reducía a santidad, al esplendor y el poder de Dios morando en el hombre. El atractivo constante de Madre Teresa tiene hondas raíces en nuestra relación ineludible con Dios y nuestro anhelo innato de Él. En su pleno florecimiento, esta capacidad humana para Dios es lo que llamamos santidad. No se trata del hombre que vive según Dios, obedeciendo sus leyes, sino mucho más, el mismo Dios viviendo en el hombre. La santidad proclama y atestigua el valor supremo de cada ser humano como morada del Altísimo. Esta es la misma definición del hombre que ofrece el gran Tomás de Aquino, Homo capax Dei, el hombre capaz de Dios. La transformación de Madre Teresa consiste en que la luz y el amor de Dios toman plena posesión de un ser humano y a través de ella, o a través de nosotros, se derraman en el mundo. Es casi tabú hablar de santidad hoy en día, en una sociedad que se avergüenza de las referencias públicas a Dios. Por desgracia, incluso en círculos religiosos la santidad se menciona rara vez e incluso más escasamente se encuentra. Pero cuando se ve una bondad verdadera, incluso en el ámbito secular, entre quienes se mofarían de la religión, la gente se da cuenta y se siente atraída.
del mismo modo que ocurrió con San Francisco y que todavía ocurre con Madre Teresa. Si nuestro mundo secular, a pesar de sí mismo, acabó corriendo detrás de Madre Teresa, fue por la misma razón que corrió tras Francisco hace siglos. Al final, este fenómeno se reduce a una cosa: el poder, la belleza y la atracción de Dios viviendo en el hombre, de la mirada amorosa de Dios que brilla a través de ojos humanos. Una nueva visión de la humanidad. La santidad enaltece la visión de lo que puede llegar a ser la humanidad, no solo en teoría, como harían los políticos y los filósofos, sino en carne y hueso. La santidad señala la dignidad suprema de nuestra naturaleza humana y las cimas que todo ser humano es capaz de alcanzar, incluso cuando soporta la carga de la pobreza y el dolor. La santidad de los santos revela la cantidad de belleza y bien que pueden estar tejidos en una vida corta y el impacto que puede tener la vida, incluso más allá de los años pasados en la tierra. Sin embargo, lo más importante es que la santidad levanta el velo de la magnitud inimaginable del amor de Dios por nosotros, de la belleza de su plan para la humanidad y de su poder para transformar cualquier vida, incluso en nuestra era moderna. Los santos de nuestra época, como Madre Teresa, proporcionan una oportunidad para presenciar el poder transformador de la gracia en nuestros propios días, hecha carne en nuestro propio tiempo. El poder de la santidad. Tuve mi propio encuentro con la atracción de la santidad en Madre Teresa, la primera vez que viajé con ella. Habíamos subido a un vuelo de KLM del aeropuerto de Fiumicino en Roma con dirección a Ámsterdam y Nueva York. Poco después del despegue, Madre Teresa empezó a hablar del amor de Dios por los insignificantes, los pobres y los débiles, narrando algunos de los pequeños milagros de la ternura divina que había presenciado de primera mano. Me habló de su época en Shisu Bhavan, su hogar para niños huérfanos en Calcuta, cuando sus hermanas buscaban angustiadas determinada medicina fabricada solo en Suiza. Uno de los niños estaba gravemente enfermo y necesitaba esa medicina particular. Sin tiempo para encargarla en el extranjero, preguntaron a Madre Teresa qué hacer. Justo entonces, una de las hermanas llevó un paquete de medicinas donadas que acababa de llegar. Madre Teresa lo abrió y allí, en medio de un montón de frascos y cajitas, justo encima de donde había puesto la mano, estaba precisamente la medicina que el niño necesitaba. Después de terminar su relato con el orgullo que una niña podría tener al celebrar otro de los grandes logros de su padre, se giró hacia mí y dijo: ¿No ve cómo nos quiere Dios? ¿Cómo cuida de nosotros? Una vez que hubimos aterrizado en Ámsterdam, un agente de KLM de origen pakistaní vino a escoltarnos por la terminal. En determinado momento se giró hacia Madre Teresa y afirmó: Madre Teresa, yo soy un buen musulmán y nosotros los musulmanes creemos muchas cosas maravillosas acerca de Jesús. Pero le digo, Madre Teresa, que en 200 años nadie ha hecho lo que Jesús predica. Usted, Madre Teresa, hace lo que Jesús dice. Usted es el amor en acción. Aunque su conocimiento del cristianismo era limitado, estaba seguro de una cosa, que había visto a Jesús en Madre Teresa. Este también fue el caso de otras muchas personas en muy diversos lugares, de algunos que conocían mucho más a Cristo y de otros que no lo conocían en absoluto. Por ejemplo, una vez en la casa para los moribundos, cuando Madre Teresa atendía a un hombre escuálido en sus últimos momentos de vida, en medio de sus cuidados silenciosos, el hombre la miró a los ojos y le preguntó: ¿Es Jesús como tú? En efecto, Jesús era como ella, o más precisamente, Madre Teresa había llegado a ser enteramente como Jesús. La vida de Madre Teresa se había convertido en una transparencia de Dios. Su persona, su obra y su mensaje nos permitían ver algo del corazón de Dios a través del suyo. Una sonrisa, un vendaje, una palabra de consuelo a tiempo. Irradiando a Cristo ante el mundo secular. La ambición vital de Madre Teresa era otorgar a las personas de cualquier lugar
en especial a los pobres, la oportunidad de mirar y ya no verla a ella, sino a Jesús en ella. ¿No resulta sorprendente que su oración favorita, la que recitó todos los días de su vida, fuera Cristo irradiador, del gran clérigo inglés John Henry Newman? Amado Jesús, ayúdanos a esparcir tu fragancia donde quiera que vayamos. Anega nuestras almas de tu espíritu y vida. Penetra y posee nuestro entero ser hasta tal punto que nuestras vidas no sean más que una emanación de la tuya. Brilla a través de nosotros y mora en nosotros de manera que toda alma que se nos acerque pueda sentir tu presencia en nuestras almas. Haz que nos miren y ya no nos vean a nosotros, sino solo a Jesús. Quédate con nosotros y entonces comenzaremos a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás. La luz, oh Jesús, irradiará toda de ti, no de nosotros. Serás tú brillando sobre los demás a través de nosotros. Así pues, permítenos alabarte de la manera que más te gusta, brillando sobre quienes nos rodean. Haz que te prediquemos sin predicar, no mediante la palabra, sino con nuestro ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia beneficiosa de lo que hacemos, por la manifiesta plenitud del amor que nuestros corazones te profesan. Amén. Esta irradiación de santidad personal no solo llega al mundo religioso, sino también al secular. Lejos de ser una anécdota que solo interesaba a los creyentes o una dimensión paralela en la que Madre Teresa se movía, su santidad fue la razón misma de su impacto en el ámbito secular. A lo largo de la historia, quienes han tenido la influencia más duradera en nuestro mundo han sido los santos. Políticos y celebridades vienen y van, pero los santos permanecen. ¿Quiénes rivalizaban por el poder político en la época de Francisco de Asís? ¿Quiénes eran los expertos de la alta sociedad en los tiempos de Teresa de Ávila? ¿Quiénes habrían ocupado los primeros puestos de Fortune 500 en la era de San Agustín? Es la santidad, Dios como creador obrando a través de nosotros, la que nos permite ser productivos de manera duradera, ocasionar una abundancia de fruto que perdurará en el tiempo y hasta la eternidad. La influencia secular de Madre Teresa fue reconocida incluso por dirigentes mundiales, cuando el secretario de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, presentó a Madre Teresa en las celebraciones del 40º aniversario de la institución. Lo hizo ante los diplomáticos reunidos como la mujer más poderosa de la tierra. A lo largo del gran salón, las cabezas asentían reconociéndolo. Aunque todos percibían que así era, ¿acaso pocos podrían señalar el motivo? El hecho de que ella nos recordaba a Dios. Hacía de mediadora para que nuestra generación tuviera la oportunidad de experimentar algo de Dios más allá de nuestra suerte común y cotidiana, de un modo palpable y vigoroso. Había logrado llevar a Dios y su amor a nuestro mundo moderno, incluso a lo peor de nuestro mundo. Había conseguido conmovernos hondamente y cambiarnos a mejor, incluso donde los gobiernos y los organismos habían fracasado a menudo. Pero ¿qué importancia práctica, más allá de la estrictamente espiritual, podía tener alguien como Madre Teresa, atendiendo a los moribundos en la tierra empobrecidas para las personas sanas y con movilidad social ascendente del siglo XXI? Ahora que ya no está entre nosotros, ¿sigue teniendo algún valor práctico que enseñar a nuestro mundo secular? Tal vez sean los demás quienes mejor puedan responder a estas preguntas. ¿No nos enfrentaremos todos algún día al espectro de la tragedia o de la enfermedad de nuestras vidas y la de los que están más cerca de nosotros? ¿No nos encontraremos algún día inclinados ante el hecho de un ser querido agonizante? ¿Estaremos preparados para afrontar estos momentos con dignidad y optimismo para llevar luz y paz como hizo Madre Teresa con tantas personas? Cuando el dolor, la pérdida financiera o la edad avanzada degraden nuestra imagen y rebatan el culto a la juventud, la belleza y el éxito de nuestra cultura, ¿seremos capaces de encontrar un significado más profundo e incluso dicha en nuestras circunstancias limitadas como ella hizo? Incluso en medio del dolor y la pobreza, Madre Teresa nos mostró que la virtud triunfa sobre el placer.
que genera su conjunto único de recompensas y que cuando la sostiene la perseverancia, la virtud vencerá cualquier obstáculo. Madre Teresa tuvo la rara habilidad de arrastrarnos hacia aquello de lo que huíamos, de encontrar belleza donde preferíamos no mirar y de meterse de lleno en lo que preferíamos evitar. Nos enseñó a abrazar lo aborrecible donde quiera que lo encontráramos, en nosotros mismos y en el prójimo, en nombre de Dios. A través de ella, Dios colocaba una mano amorosa sobre nuestro dolor oculto y sobre nuestras heridas internas. Llevó la misma luz y curación a nuestra Calcuta del corazón que a las oscuras casuchas de la ciudad cuyo nombre adoptó. La luminosidad de su vida irrumpió en las sombras oscuras de Calcuta, no solo para los pobres del tercer mundo, sino para todos los que tuvieran ojos para ver. Sus cuidados demostraron que el sufrimiento humano no era un signo de abandono por parte de Dios, ni una prueba de que al Todopoderoso no le importara, sino justo lo contrario. Nos mostró que cuando más hondo es nuestro dolor, más profunda es la compasión divina y mayor la urgencia en él, que aún deja a las 99 para buscar a la oveja más necesitada. Para las muchas personas que luchaban por creer, para quienes la experiencia del dolor había sembrado semillas de duda y un sentimiento de distancia de Dios, la compasión de Madre Teresa se convirtió en su estrella polar, que señalaba hacia visiones olvidadas de la bondad del corazón divino. Ella nos enseñó a un Dios mucho más cercano y tierno del que habíamos osado esperar. Su caridad con los más necesitados fue un púlpito atronador, aunque silencioso. Su compasión se convirtió en una puerta para que entrara lo divino en nuestro mundo herido, en un canal para que la luz de Dios penetrara en nuestra oscuridad. En conclusión, la transformación que presenciamos en Madre Teresa y el impulso, la atracción, la paz y el consuelo que incluso el mundo secular experimentaba a su alrededor, procedió enteramente de Dios. Madre Teresa no se propuso un día transformarse. La iniciativa y el poder para conseguirlo fueron por completo de Dios. No podemos cambiarnos, por lo menos no solos y con nuestra propia fuerza. Nadie puede trascender por sí mismo, ni siquiera Madre Teresa. Solo podemos ser arrastrados más arriba por aquel que ya nos trasciende y que nos ha creado para sí. Si la gente se sentía tan atraída por Madre Teresa y movida a vivir existencias mejores y más generosas, era porque algo en lo más hondo de nuestro ser reconocía a nuestro Creador en ella. Alguna parte de nuestra alma intuía la presencia divina, como Juan Bautista desde el seno materno fue capaz de reconocer la presencia de Jesús en el vientre de su madre y regocijarse. Pero ¿cómo puede cambiarnos de modo significativo la gracia que recibió Madre Teresa en el tren? No cabe duda de que posee belleza divina, pero meditar sobre la luz que contempló Madre Teresa ¿confiere algún poder real? Según la tradición cristiana, es la contemplación, la admiración piadosa de la bondad de Dios, la que desencadena el poder y pone en movimiento el proceso de la transformación divina del alma. Recordemos que la gracia que nos transformará en el reino de los cielos, en un abrir y cerrar de ojos, se conoce como la visión beatífica. Nuestra visión mediante la fe de la luz divina, de los atributos divinos, nos aproxima cada vez más a nuestro encuentro con Dios, y ese contacto, incluso en la fe, el silencio y la oscuridad, posee el poder de cambiar y divinizar. La clave para nuestra transformación y para ser capaces de tocar y transformar las vidas de quienes nos rodean estriba en acoger de buena gana la chispa de la luz y el amor divinos, como hizo Madre Teresa en el tren, el fuego interior secreto cuyas brasas aprenderemos a reavivar en los capítulos siguientes.